Hola querida comunidad de Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja y hoy quiero presentarles y compartir con ustedes una entrevista con Oriana Pardo y Lucho Pizarro. Conocí a Oriana y a Lucho porque son grandes amigos de mi abuela y desde que les conocí supe que estábamos conectados con las plantas y con sus nombres científicos y con sus usos cotidianos. Ellos han editado y han creado algunos libros sobre plantas prehispánicas y cómo se utilizaban, y esta vez en la conversación hablamos sobre las bebidas fermentadas. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que son miembros de Radio Semilla, se han apuntado a la membresía en radiosemilla.com/apóyanos. Gracias a sus aportes, Radio Semilla se sostiene y podemos seguir haciendo estas entrevistas, editándolas, comunicándolas y regando la voz de este movimiento de regeneración. Para todos los miembros tenemos beneficios lindísimos de varios descuentos en muchos emprendimientos de guardianes de la red y de personas aliadas en distintos países, por lo que estamos muy contentos de compartir esos beneficios con ustedes. Y también recordarles que los miembros tienen acceso a una carpeta muy especial con recursos que nos parecen valiosos para nuestro crecimiento en el camino de la regeneración. Les quiero invitar a que sean parte del canal de Telegram también. Ahí estamos generando conversación y podemos comentar sobre cada episodio y compartir nuestros sentires sobre lo que escuchamos y profundizar en cada tema que nos apasiona. Les quiero dejar con esta entrevista y espero que disfruten tanto como yo la disfruté. Hasta la próxima. Hola Oriana, hola Lucho, qué gusto tenerles en Radio Semilla. ¿Cómo llegan hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes. Sobre todo esta radio que con ese nombre te deja una serie de transmisiones particulares. ¿Qué semilla? Sí. Vida, ¿no? Semillas de conocimiento, de regeneración, ojalá. Todo relacionado, sí. Sí. Cuéntenos un poquito de dónde vienen, qué hacen, de dónde nacieron. Yo soy nacida en Santiago de Chile hace no sé cuántas décadas. Estudié, me crié, todo en Santiago. Viví aquí hasta el año 73. En el año 73 salí del país. ¿Qué estudiaste, Oriana? Nutrición y dietética, como tu abuela. Fantástico. ¿Y por qué saliste del país en el 73? Porque el año 73 aquí hubo un golpe de Estado y yo trabajaba en la universidad y me echaron de la universidad. Y en ese tiempo era muy difícil imaginar encontrarse un trabajo. Yo trabajaba en salud pública, me fui del país y llegué a Perú y después a tu país. A Ecuador. A Ecuador, sí. Qué lindo. ¿Y después de Ecuador? Después de Ecuador estuve en Francia y algunos años después me fui a trabajar al África. Estuve en Argelia. Ahí me encontré con Lucho, mi compañero, nos casamos y vivimos felices, haciendo lo que queremos, con algunas discusiones técnicas sobre todo. ¡Qué lindo! Y Lucho, ¿cómo fue para ti? Yo también nací en Santiago, pero nosotros, como dijo Oriana, nosotros no nos conocimos. Yo soy ingeniero agrónomo, estudié en Valdivia, en Chile, en el sur de Chile. Y claro, en el 73 yo trabajaba en el Banco Central, también me echaron y me fui de Chile. Tuve un año en España y después el año 75 me fui a Argelia y el año hacíamos algún tipo de trabajo. Hoy día se diría político, en realidad de apoyo a lo que pasaba en Chile, a los grupos sobre todo de familiares detenidos desaparecidos. Hacíamos lo posible por ayudarlos. ¿Desde Argelia? Claro, en Argelia teníamos un grupo de trabajo ahí, varias personas, no solo nosotros dos, pero ahí llegó Oriana en el 79, a ese grupo, se incorporó y ahí nos conocimos, pues, en ese grupo. La Comisión de Prisioneros y Disparí Politique. Se preocupaba de los prisioneros y los desaparecidos políticos. Hacíamos eventos y mandábamos dinero cuando podíamos para ayudar a las familias de los detenidos desaparecidos y de los prisioneros políticos, que las familias muchas veces pasaban mal.
Y eso duró hasta el año 85. El año 85, llevamos 6 años juntos nosotros, la situación se empezó a poner difícil también en Argelia. Hubo prácticamente una guerra civil, muy complicada la situación. Y a mí me ofrecieron un primer trabajo en Naciones Unidas, entonces nos fuimos a Roma con la FAO. Nos fuimos a Roma y ahí inicié mi trabajo yo personalmente como consultor. Nunca fui funcionario, una especie de mercenario, pero preocupado del desarrollo, no de los que andan con rifle felizmente, pero trabajaba por muchos países y vivimos hasta prácticamente ahora, pues. Tenemos nuestra casa en Roma, en Italia, y en algún momento decidimos que teníamos que tener algo también en Chile, que al final era de donde veníamos. Decidimos instalar en esta ciudad que se llama Arica, este departamento donde estamos ahora, y el año 19, el año 20, digamos, nos pilló la pandemia aquí. A lo mejor si no hubiera pillado allá, nos habríamos quedado allá. Nos pilló aquí y prácticamente estamos aquí todo el tiempo. Salvo un pequeño paréntesis del año pasado, que estuvimos unos meses, volvimos a Roma más bien para ordenar las cosas, porque la casa estaba abandonada. ¿Y por qué no podíamos salir? Porque las vacunas no eran, pues, colocadas en Chile no servían allá, no eran reconocidas. Una serie de problemas de ese tipo. Entonces volvimos en enero otra vez aquí, y aquí estamos, no sé, ¿cuándo volveremos a ver nuestra casa de Roma? ¿Desde cuándo comenzaron a investigar y a interesarse por las plantas prehispánicas y las bebidas fermentadas? Yo en esto voy a remolque. Lo digo desde ya. En algún momento Oriana me empezó a remolcar porque ella es la que inició con estas cosas. No, la verdad es que son como historias largas, mira. Quizás debía remontarme a una época de las primeras de mi niñez, cuando en la casa de mis padres yo andaba detrás de Miguel, se llamaba un trabajador que cultivaba la huerta que tenían mis padres, no habían árboles frutales y verduras. O sea, andaba siempre detrás de él y él me daba los nombres y me iba mostrando cómo llegaba la abejita, me explicaba todas estas cosas así. Y me mandaba también a ver al extremo, ¿no?, si llegaba el agua. O sea, había una comunicación muy fuerte con Miguel. Yo lo quise mucho, mucho, mucho y lamenté tanto después de grande no haberlo visto nunca más. Y este interés fue siempre así. Yo siempre estuve detrás de las plantitas, las semillitas, haciendo matitas, haciendo jardines. A los 10 años mi papá me compró una picota que todavía tengo por ahí, muy apegada a la naturaleza, eso. Entonces después ya pasando el tiempo, los años, uno empieza a sentir y a vivir las cosas de manera diversa, ¿no? Pero siempre en esa onda, ¿no?, de interés por las plantas. Y me recuerdo que, aprovechando que Lucho... No. Antes, por mi hijita, habías tomado nota tú de... Sí, tengo una notita cuando aquí. Cuando te echaron y llegaste a... ¿Cómo se llama el lugar arriba donde hiciste tu trabajo en Ecuador? No, cuando yo estuve en Ecuador, eso, Lucho tiene razón. Cuando salí de Chile, salí con muchas limitaciones. No teníamos dinero, era una maletita pequeña, llevamos todo lo que nos podía servir, sin la bicicleta, porque no teníamos, pero con lo justo, ¿no? Estuvimos en Perú y había muchas posibilidades de trabajo, pero no se concretaba, no pasaba nada, hasta que un momento dado, nosotros decidimos pasar a Ecuador. Ahí aprovechamos un fin de semana largo, hicimos unos contactos, existían posibilidades y decidimos que nos quedábamos en Ecuador. Entonces, después de un tiempo razonable, estuvimos con tu abuela, con Isabel, para un poco motivadas, digamos, por la necesidad de conocer qué se comía, cómo se comían, las cantidades, y explicarnos un poco esta pobreza que veíamos en las calles de tantas personas desnutridas, los sectores más vulnerables, ¿no?, que tú veías, los trabajadores que vendían la fruta, una serie de situaciones así que te hacían pensar, porque uno tiene su corazoncito, ¿no? Entonces con Isabel estuvimos muy bien en su hospital, yendo algunas veces por semana, y ahí, ¿qué es lo que hacíamos ahí? ¿Te llegó la oferta? No, y Clarita recibió una oferta de trabajo y se fue porque yo me fui de Chile con mi amiga Clarita,
trabajamos juntas en salud pública en la universidad, hacíamos lo mismo. Y ella se fue a Guayaquil y yo me quedé en Quito. Al poco tiempo tuve un trabajo en un hospital privado, estuve trabajando 6 meses, y luego de lo cual, habiendo hecho las gestiones inicialmente un poco mucho antes, fuimos llamadas de la universidad, que la Escuela Superior Politécnica de Riobamba. Y ahí yo estuve trabajando 3 años. Y al estar ahí, entre las exigencias que los académicos tienen, yo escogí la línea de investigación y con la ayuda del padre Estuardo Gallego, nos fuimos a la montaña, a Guayac, donde escogimos esta población, un sector pequeño, para mejorar la salud alimentaria, la salud de esta población, que era 4.000 metros ya, creo, casi Guayac. Exigía muchos sacrificios ir, pero nosotros nos empeñamos en hacer un aporte educativo a los niños de la escuela, basándonos en los programas de estudio que ellos tenían. Con la ayuda de la profesora metíamos los conceptos alimentarios. Porque en esa época los libros no hacían diferencia, había un texto para todo el país y los niños que estaban en la montaña, muchas de las frutas o verduras que señalaban no eran conocidas. Otro tanto debe haber ocurrido con los que estaban en la costa, pero en la costa siempre hay una súper gran abundancia. Bueno, eso ocurrió ahí y nosotros a través de los niños empezamos a hacer un estudio de su estado nutricional y le hicimos algunos análisis también. Entre ellos hicimos una evaluación de las parasitosis que eran bastante elevadas. Después continuamos nuestro trabajo con los padres de los niños y logramos llegar al final de ese año a la construcción de unas casetas sanitarias. Y dentro de las actividades que la profesora tenía, la señora Pilar, se debía hacer una minga para mejorar el camino. Eso era un acto que se hacía todos los años. Y para poder hacer el camino, las personas que trabajaban voluntarias necesitaban chicha. Ellos se organizaban para tener la chicha. Entonces llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué la chicha? Y la explicación es sumamente simple, porque las calorías que ellos ordinariamente consumían los mantenían siempre como en subsistencia, nunca en abundancia, siempre estaban bajo peso. Entonces esta subsistencia, con ese estado de subsistencia, ellos no pueden hacer cualquier labor en cualquier momento si no tienen un refuerzo calórico. Entonces la minga se justificaba por una necesidad social y la chicha respondía a una necesidad fisiológica, o sea, no era un vicio. Entonces tú empiezas a descubrir técnicamente esos adjetivos que esta población ha recibido a través del tiempo: gente viciosa, borracha, floja, piojosa, todo lo más mal en un grupo humano que solo ha recibido injusticia. Entonces se revela esta situación, a mí me revelaba tremendamente. Entonces yo me puse a estudiar esto de las chichas, pero con una manera, no para hacer una industria de las chichas, para buscar comprensión en esta costumbre. Y así fui reuniendo elementos y al final de este trabajo que habíamos empezado en Guayac, no sé cuántos años después, como 10 años después, cuando estábamos en Argelia, Lucho me insistía: oye, esos papeles que están allá, es el trabajo de Guayac, porque no alcancé a terminarlo en Riobamba. Entonces, con 2 dedos, bueno, hagamos este trabajo, una presentación, un librito, y ahí con 2 dedos, y escribía, y después había faltado el papel, todo para sacarlo, pero finalmente salió. Y yo me fui de tu país, pero siempre nunca me olvidé de esta población, ni de la gente que nos ayudó en este trabajo. Así fui sorprendida enormemente cuando la Lili, que fuera la compañera con la que trabajaba, me llama y me dice que la población de Guayac, que estaban ahí, habían bajado a Riobamba a festejar los 20 o los 25, no me acuerdo, años de su
libro. ¡Qué locura! Súper apropiados. Se apropiaron ¿te das cuenta? Claro. Sentimiento de esta gente. Entonces es así, ¿no? Tú los ves desde lejos, como cualquier pequeña acción, de repente las personas lo pueden valorar, ¿no? ¿Y de qué manera? Uh-huh. Y cómo destacar su identidad y cómo rescatar la valía que tienen sus tradiciones también. Eran desconocidos y de repente aparecen en la portada de un libro. Guañac, de un librito, un folleto, no importa. Sí. Aparecen en algo que se difunde. Sí, eran ellos tan orgullosos porque es la estima la que se daña también en las personas. Entonces, tú te apoderas, tú te estimas. Después de ese folleto, sé que... No, es un libro. Es un libro. Algún día lo vamos a publicar en PDF. Sí. Ya, porque fue publicado impresos, pero sé que tienen otro libro sobre bebidas fermentadas prehispánicas. Ese vino después. Claro, es que después Oriana, sí. después nos fuimos cuando estábamos en Argelia, en algún momento nos fuimos a Roma. Estaba dicho, ¿no? En el 85 a mí me ofrecieron un primer trabajo, nos fuimos a Roma. Y Oriana empezó a trabajar, ahí tú tenías dos ámbitos, ¿no? Se incorporó al Jardín Botánico de Roma a trabajarse, a colaborar con ellos. Y paralelamente empezó en el ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano, a hacer investigación sobre los cronistas. Entonces, este doble trabajo botánico, por una parte en el campo, en el terreno, dijéramos, en el jardín botánico, y por otro lado, bibliográfico en el Instituto Italo-Latinoamericano, es que de repente se le ocurrió que tenía que llevarlos al papel, juntar estas dos cosas. Y así salieron estos trabajos que ella presentaba en una organización que se llama, ¿cómo se llama? SILAE, ¿no? SILAE. El SILAE, la Sociedad Ítalo-Latinoamericana de Etnomedicina. Entonces preparó un trabajo por aquí, preparó un trabajo por allá, igual uno de los trabajos era las bebidas fermentadas. Claro, este interés por los cronistas nace de un vacío de mi formación, que es la formación que no consideraba, digamos, es todo aspecto de lo que es identitario, de lo nuestro. Entonces yo empecé a estudiar los cronistas y al empezar a leerlo, me voy dando también tantas explicaciones de los comportamientos y tanto desconocimiento que existía también entre nosotros de lo que había sido nuestro y de lo que había llegado. Porque en principio aquí parecía que todo lo habían traído los españoles, ¿no? Ignorando toda la sabiduría que existía en la población, porque para llegar a consumir tal o cual el producto había todo un trabajo, un enorme trabajo de arrastre de conocimiento. Entonces, por eso hice el de las chillas, que también los españoles tuvieron que reconocer el valor que tenían desde el punto de vista médico, porque ellos tenían siempre muchos cálculos y tenían problemas siempre con la próstata, ¿no? Entonces señalaban el poder de las chillas que los mantenía a ellos. Ninguno acá en nuestra América tenía problemas de eliminación. Era una cosa curiosa, digamos, para ellos, porque casi todos los españoles tenían problemas con su aparato, no sé cómo se dice, urinario. Ahora mi vieja se me van algunas palabras, se me arrancan, tengo que andarla buscando. ¡Qué curioso! Y entonces el trabajo de las chichas fue al principio más teórico, ¿verdad? Como buscando en bibliografía y eso, pero después en la práctica supongo que fueron visitando algunas poblaciones para confirmar estos hallazgos, ¿o eran más históricos? Sí, mira, Oriana presentó sus trabajos en las conferencias yo estaba en otro ámbito, te digo, francamente. Yo trabajaba en finanzas rurales, es decir, nada que ver, te decía, yo venía del Banco Central de Chile, a pesar de que soy ingeniero agrónomo. Yo siempre he dicho que el agrónomo soy yo, pero la que sabe planta es ella, es Oriana. Ella es la que sabe planta. Entonces, ella había presentado sus trabajos, tenía un trabajo sobre las especies botánicas consumidas por los chilenos prehispánicos, y tenía este trabajo sobre la chicha en Chile precolombino, que había sido presentado en los congresos, y en algún momento, esto fue el año 2003, yo dejé de trabajar como consultor y le dije, Diana, ¿por qué no hacemos libros de tus trabajos? No los convertimos en publicaciones, porque eran trabajos interesantes.
Y así nacieron los primeros libritos que hicimos con una editora en Santiago que nos fue muy mal. Nos creó un problema tremendo porque nosotros financiamos la publicación y esta señora después no quería reembolsar, se olvidó de él, pero en todo caso eso no importa. El hecho concreto es que En la práctica esto se tradujo que para después tuvimos que cambiar el nombre a los libros. Entonces el libro que se llamó La chicha en Chile precolombino, tuvimos que ponerle bebidas fermentadas prehispánicas, porque no podíamos vender este libro que estaba vendiendo la otra señora al lado del nuestro. En la librería no podía haber dos libros, uno vendido por ella y el otro vendido por nosotros. Entonces la solución fue cambiarle el nombre. Oriana me dice también que me repito, yo digo siempre que es más fácil escribir un libro que venderlo. Sí. Sí. Puede parecer absurdo, es tan difícil escribir libros, cierto, pero anda a venderlo después. Sí. Porque si no tienes las cadenas, un soporte, las cadenas para venderlo no te funciona. Y bueno, así nacieron estos libros que nos han dado tanta satisfacción. Claro, porque después tú habría que agregar, completar, que el trabajo de Lucho lo mantenía siempre afuera, porque iba en misión a tal o cual lugar, entonces me quedaba sola en Roma. Entonces yo pasaba la semana entera en la biblioteca leyendo estos libros y después me lo llevaba a la casa, seguía en la casa leyendo estos libros de papel Biblia, en castellano antiguo, buscando todo, el primer nombre, algún otro aspecto que me permitieran después ubicarlo aquí en Chile y a seguirlo buscando después en sus lugares para llegar a conocer la especie si es que no la conocía. Y era un proceso bien largo, bien largo. Pero con Lucho nos explicaba y íbamos para todos lados. Cuando llegaba Lucho salíamos a todos lados, ¿no? Y cuando veníamos aquí a Chile, después de 16 años que yo estuve afuera, que no quería venir, también empezamos a visitar los pueblos, a ver cómo trabajaban y así tú vas acumulando toda la información. ¿Cuáles fueron los hallazgos que más les sorprendieron en el momento de la investigación? Una cosa que sorprendía es la sobrevivencia. Eso. En el caso específico de las bebidas fermentadas, las chichas, es la sobrevivencia a la costumbre. Una anécdota, por ejemplo, hay pueblos aquí de la zona de Salar de Atacama, donde en un momento del año se junta la gente, hace una minga, limpia los canales de riego con una minga. Cuando termina de limpiar, siempre hay una ceremonia ahí con un yatiri y tienen que echar chicha al canal como augurio. Y lo increíble es que usan chicha de algarrobo, porque fíjate que no usan chicha de maíz, porque el maíz vino después del algarrobo. Entonces todavía preparan chicha para el ritual. Chaya para el ritual. Después seguimos con la cerveza, seguimos con el vino, con el pisco, con lo que sea. Pero para la ceremonia tiene que ser chicha y de algarrobo. Qué interesante. Que crece solo en esa área, ¿no? Claro, un algarrobo que crece ahí. Y esa es una cultura de los... claro, son los atacameños, los Kuns, claro, un pueblo antiguo. Entonces, tú te das cuenta de la persistencia de esta costumbre. Sí. Que viene de la noche, de los tiempos. Habría que explicar quizás, creo yo, por qué la chicha. Porque, como decíamos al inicio, es el medio de comunicación que tenemos para pedir, para solicitar, para rogar, para darnos seguridad con los dioses, nuestros dioses protectores que están en las montañas, ¿no? Los apus, que nos permitan a nosotros tener un buen año agrario, recoger buenas semillas, que no se enfermen los animalitos, que haya agua, que es la que da la vida a las plantas. Todas estas peticiones se hacen en esos rituales. Entonces, cuando ellos limpian los canales, saben que deben limpiarlos para que el agua escurra bien y puedan llegar a los diferentes puntos donde se necesita. ¿Entiendes? Entonces, la ceremonia va con esta chicha que es la ritual para ellos. Antes también la gente hacía y todos tomaban de esta chicha, pero cada vez se hace más complejo. Pero ellos, a pesar de que tienen que conseguir la semilla en lugares más retirados, ellos la hacen su chicha. Un poquito. El resto viene en lata, la cerveza. Es una cosa que ahora hay otras situaciones también en que los rituales tienen particular interés. Eso también a nosotros nos ha sorprendido porque nosotros veníamos de un mundo de ciudad, ¿no?
Y muy En la ciudad, occidental, además. en la ciudad barre casi todo la identidad. Después son todos iguales en la ciudad. Se visten iguales, se peinan iguales, comen iguales, transitan los mismos vehículos. Todo es igual. En cambio, la identidad que tú tienes en los pueblos, esa siempre se conserva en los pueblos. Y la chicha, por ejemplo, absolutamente indispensable en todos los actos de pasaje. Cuando nacen niños, cuando le cortan el pelo, cuando se esposan, cuando se mueren, se casan, Claro. se mueren. Hasta en el ataúd, algunas culturas ponen su utensilio con la chicha que le va a servir para llegar su camino, donde él va. Entonces, es un apego fuertísimo de una identidad. Cada vez que ellos se encuentran, ellos ofrecen la bebida, que está en la socialización. Ellos llegan a un lugar y en ese lugar ellos van a recibir un vaso, por decir un vaso, van a recibir un utensilio que va a llevar chicha. Aquí en los mapuches eso es muy alargado, aún se mantiene, se conserva. Y a la chicha se le agregaba harina tostada. Al agregar harina tostada tú tienes no solo las calorías que da la chicha, sino un archialimento hipercalórico como alimento, ¿no? Entonces, son, digamos, comportamientos que tienen una explicación, y esa explicación tiene un sentido, y su sentido es justo. Interesante la relación entre el alimento, porque eso es una cosa que Oriana me decía antes. Ahí tenemos un pie de página en el libro donde dice: 1 litro de chicha representan 360 calorías, suponiendo que tenga 3-4 grados, porque eso es una cosa importante. Cuando la gente dice los indios borrachos se iban tomando chicha, la chicha original era de muy bajo grado alcohólico. Sí, es una cerveza flaca, 3 grados. Entonces tomarse 1 litro de chicha no es lo mismo que tomarse 1 litro de vino, que tiene 12 grados. Entonces la gente tomaba mucha chicha, pero con un grado tan bajito, y sin embargo le aportaba 360 calorías 1 litro. Entonces cuando iban a la minga, como dice, vaya que le contribuía a la energía que necesitaban en el trabajo. Claro. Son cosas que nunca se llaman la atención, sino que se ve el hecho mismo, el tomar, el beber, como un hecho malo, pecaminoso, propio de gente borracha. No es eso, no era eso al menos, no era eso al origen. Y sé que tiene algunos efectos probióticos, ¿no? ¿Eso era parte de la medicina, la chicha? Sí, la chicha, no como parte de medicina, la chicha tenía una labor preventiva, no permitía que se formaran cálculos. No había ninguna persona por ahí, los españoles decían, ninguno con cálculos, y ellos vivían con cálculos. Los cálculos producen unos dolores horrorosos. Entonces, en algún momento descubren que posiblemente la chicha los ayuda. Entonces, se empieza, para algunos, mirar la chicha de otra manera. O sea, hasta el día de hoy se sabe cuando uno toma cerveza que uno tiene que ir al baño. Eso dice aquí Garcilaso, limpia, Garcilaso, refiriéndose a la chicha de maíz: es de mucho provecho para el mal de riñones, dolor de hijada, pasión de piedra, retención de orina, dolor de vejiga y del caño. Y esto lo han sacado de ver que muy pocos indios, o casi ninguno, se halla que tenga estas pasiones. Ellos las sufrían, pero a los indios no les pasaba, lo cual atribuyen a la normal bebida de ellos, que es el brebaje del maíz, y así lo beben muchos españoles que tienen las semejantes enfermedades. Es decir, los españoles se dieron cuenta que la chicha de maíz además les servía para resolver sus problemas, dijéramos, urinarios. Ajá. Es simpático esto, ¿no? Pasión de piedra, retención de orina, dolor de la vejiga y del caño. Imagínate. ¡Qué dolor! Aquí dice un libro anónimo, estos son interesantes. Para remediar este inconveniente y por librarse de enfermedades, inventaron el vino hecho de grano del maíz, el cual, si es simple, refresca las entrañas y el hígado, pero no limpia del todo las viscosidades, y tiene sus problemillas. Mandaron los médicos que para que el vino tuviese los efectos que se pretendía,
de lavar la vejiga y deshacer la piedra, es decir, el cálculo, cilindrase el maíz con la saliva del hombre, que es muy medicinable. Y de ahí podemos caer en la temática de cómo se hacía la chicha. Sí, me encantaría, justo. ¿Y cuáles eran los ingredientes? ¿Cuáles son las diferencias con otras bebidas fermentadas frutales? Me encantaría que nos cuenten un poco. Claro. Sí. Mira, básicamente hay dos maneras de hacer bebidas alcohólicas. Regla general. Por regla general. Una, las que vienen de los azúcares directos, como las frutas, que son dulces por sí. Y la otra son las que vienen de los almidones. No hay que olvidarse que el trigo no existía, la cebada no existía, la avena no existía. Había maíz y los pseudocereales que son la quinoa, en fin. Y en el sur de Chile tenían los mapuches tenían su cereal que se llamaba bromo, que era como el trigo de ellos. Claro, y los almidones que podrían ser la papa, la yuca, ¿verdad? También, claro. Entonces, el problema de los almidones es que para poder fermentar tienen que transformarse en un azúcar simple. Un almidón es un azúcar complejo, es una masa de azúcares simples, lo estoy diciendo en palabras sencillas. Entonces, lo primero que había que hacer era desdoblar esto, y esto se consigue con el maltaje, es lo que llaman brotar. Si uno va a una fábrica de cerveza, hoy día va a ver que brotan el granito. La germinación. Que germine, claro, eso se llama maltaje. Y la otra alternativa que descubrieron nuestros antiguos, sobre todo cuando son materiales que no brotan, como la yuca o la papa, era que masticándolo se produce la tialina de la saliva, es una enzima que desdobla el almidón en azúcar simple. Eso cuando nosotros comemos nuestra tialina de la saliva, al comer bien, desarma el grano de almidón en azúcares simples. Entonces ellos descubrieron esto, entonces mascaban el almidón, generalmente eran señoras viejas o niños, no es que cualquier hombre, un hombre no podía mascar la chicha, el grano, no, era indecente, no era propio de los hombres, era generalmente gente vieja y niños, y lo mascaban, y eso produce una pequeña cantidad, porque la gracia de las enzimas es que actúan como todas las enzimas actúan, pero no se descomponen ellas, actúan sobre los procesos metabólicos sin extinguirse, porque podemos decirlo, sin acabarse. Entonces, con un poquito de tialina, que ella digamos, de mascado, que lo guardaban en unas bolsitas, ellos se lo ponían a la chicha, se hacía la fermentación, después recuperaban un poquito y lo podían. Y eso era el mascado. Esto le causó un horror terrible a los españoles, les daba asco. Pero como dice también un cronista, ¿qué tanto asco les da si para hacer el vino lo pisan con los pies, que ni siquiera se los lavan a veces? Porque el vino en Europa, y después también en Chile después se hacía pisando la uva. Claro, y de lo que entiendo por su libro también, a partir de la saliva hay todo un proceso de eliminación de patógenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que se eliminen estos posibles patógenos en la chicha? ¿Es la acidez? Sí, puede ser la acidez y puede ser el mismo alcohol, ¿no? Pero el hecho concreto es que ¿por qué también la gente prefería tomar chicha y no agua? Porque muchas veces el agua del puquio, del estanque, del pozo, no es suficientemente potable, dijéramos, es contaminada. Era más seguro. Era más seguro tomar chicha. Claro. Como dice también un cronista, dice, sí, ni a palos toman agua. No les gusta tomar el agua, pero no es porque no les guste tomar agua, sino porque el agua saben que les puede hacer mal. En cambio, la chicha no les hace mal, todo lo contrario, hemos visto que les ayuda. Sí, además de que era la forma en que ellos tomaban chicha. Por ejemplo, entre los mapuches, no te puedo decir del resto, pero sí sé que los mapuches eran así. Ellos primero comían. Llegabas a tu hora de almuerzo, tú comías. No tomabas agua ni tomabas chicha. Después, al final de la comida, tomabas tu chicha. El digestivo, dijéramos. Claro. No se bebía mientras se comía. Entonces tú, de todas maneras, ya tenías tu estómago un poco saturado, ¿no? Podrías tomar porque tenías sed, porque habías perdido líquido seguramente en tu trabajo, en tu actividades. En la guerra. O un día de trabajo, de caminatas, de cosecha, lo que fuera, ¿no? Pero no es pensar que se lo vivían puro tomando chicha.
Y la chicha que se le daba al que llegaba. Por ejemplo, yo llego a tu casa, tú partes corriendo, vienes con un cuenco con chicha. Me dice, Oriana, la hice recién. Habían diferentes graduaciones de la chicha, porque la chicha recién hecha, antes de que se descomponga, de que fermente, es dulce, ¿no? La que se hacía de maíz es dulce. Entonces era una chicha muy ligera en graduación alcohólica, nada, no se había producido. Le gustaba mucho a los niños. Y de hecho se la daban a los niños. Claro, porque eso te engordaba. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? ¿Cómo es el proceso químico para que...? Porque supongo que no se añadía ningún tipo de azúcar, solamente se descompone el carbohidrato en azúcares más simples. ¿Cuánto tiempo pasa desde la germinación o desde la tialina de la saliva hasta tener una chicha dulce? No, la chicha era muy dulce. Una chicha fuerte, dices tú. Mira, el tiempo, generalmente, bueno, la fermentación está regulada también por la temperatura ambiente. Si tú la metes a un refrigerador, no se te va a fermentar seguramente. Pero va pasando. Normalmente son, no sé, no te puedo decir días exactos, pero la gente, cuando tenía una fiesta, se preparaba para la fiesta, 15 días antes o algo así, las mujeres empezaban a preparar la chicha. Para que estuviera pronta y con el grado justo al momento de la fiesta. ¿A partir de cuántos días de fermentación se puede tomar una chicha jovencita? Jovencita, de los 3 días. A los 3 días, pues, sé, claro. No es un problema, es que claro, porque es un proceso continuo. Y es muy individual. Hasta que llegue el momento que llegue al máximo de fermentación y después empieza la etapa siguiente, que es la fermentación acética, en que el alcohol se empieza a transformar en vinagre. Entonces tampoco puedes ir indefinidamente a lo largo. No es como el vino que tú lo añejas, pero incluso el vino tú para poder guardarlo tienes que guardarlo embotellado, porque si no igual se te va a poner vinagre. No, y además, Danielita, existía para algunos, cuando tú le preguntabas, yo a veces le pregunto también todavía, ¿y cómo le gusta la chicha? ¿Picante? Ah, sí, picante y vinagre. Fuertoncita. ¿Cómo se lo pueden tomar? No te dijo. Se nos quedó algo en el tintero cuando hablábamos de la preparación. Dijimos que una era las chichas de los almidones y la otra son las chichas de las frutas. Sí. Pasándolo al tiempo presente, una son las cervezas y la otra son los vinos. Pongámoslo en tiempo actual. Cuando uno toma cerveza, está tomando chicha de grano. Cuando uno toma vino, está tomando chicha de fruta. Y en la época prehispánica había chichas de fruta. Claro. No al menos, claro, por supuesto. En el sur de Chile se hacía fruta de todo. Chicha de todo. Cualquier fruta que fermentara, que tuviera dulce. Y de hecho, por ejemplo, incluso más, la frutilla, que es una planta originaria del sur de Chile, la Fragaria chiloensis, que tiene otro nombre ahora, pero igual en su época se llamaba así. Los botánicos siempre le cambian los nombres a las plantas. La Fragaria chiloensis, que viene de Chiloé, del sur de Chile, ellos la secaban, la deshidrataban, la ponían al sol para poder hacer chicha de frutilla cuando no había frutilla. Claro. Porque les gustaba muchísimo. ¿Cómo es el proceso? ¿Me cuentan un poco más? Natural. Las levaduras de la fermentación están en la cáscara de la fruta, en la cáscara de la uva. Actualmente en la uva. En la cáscara de la uva están las levaduras. Están en el ambiente. Hoy día la gente la acelera y compra levadura y la pone. Pero naturalmente las frutas tienen en su epitelio, tienen ahí levaduras, así como pueden tener hongos o tener otras cosas. Caca de pájaro. Entonces, caca de pájaro, también puede tener caca de pájaro, claro. Pero digamos, pero esa no sirve. No sirve para la fermentación. Pero a lo mejor le agrega sabor. No, broma aparte. Las frutas normalmente fermentan solas. Y si tú puedes hacer la prueba, hazte un jugo de algo, lo dejas ahí y vas a ver que a los pocos días se te va a fermentar. Es un proceso aeróbico, ¿verdad? Sí. Se producen en presencia de aire. No es necesario que sean aeróbicos, no. Perfectamente las cubas donde se fermentan son siempre al aire, abiertas, no son cerradas, no son herméticas. Entonces esas son las dos formas, digamos, retomando la idea original cuando tú pusiste cómo se hacían. Unas son, poniéndola en época actual, cervezas, y otras son vinos en general.
Y en el caso de los carbohidratos, entonces, por ejemplo, cuando uno germina, ¿cómo es el proceso? ¿Se remojan los granos, germinan y a partir de eso se añade más agua o se muelen? ¿Cómo es? Eso en principio es así. Se remojan, bien remojados se guardan en humedad, en una bodega, por decirte, muchas veces son bodegas oscuras ahí. O tinajas de greda antiguamente. Bueno, claro. tinaja de greda, las tinajas, pero están dentro de una pieza que es oscura y es húmeda. Entonces, cuando el brote ya adquiere una dimensión de unos 8 o 10 centímetros, lo sacan, lo ponen afuera, toma el sol, se seca. Y cuando está seco, lo muelen. Ese es el procedimiento como va con todo. Lo que yo quería, y es para la chicha preparada así, te da varios grados más de alcohol que la chicha no brotada. Eso es lo que llaman chicha de jora. La chicha de jora es la chicha brotada. Ya. Ahora, lo que yo quería señalar es que, por ejemplo, cuando se trata de preparar chicha de fruta, la cantidad de grados alcohólicos depende del tipo de fruta, de la calidad de fruta, de cuánta azúcar tiene esa fruta. Porque una fruta dulce, que hay tanta, no es lo mismo que una fruta casi sin sabor dulce. Claro. Todas te producen una fermentación, pero una fermentación más débil o una fermentación más fuerte. Cuando es más fuerte tiene una graduación mayor. En el caso, por ejemplo, de las frutillas que son dulces. Y lo otro que quería agregar es que además de las frutas secas como la frutilla, había otras frutas que se secaban con el objetivo de hacer en invierno chicha, acá en Chile, ¿no? Estaba, por ejemplo, el maqui. El maqui. ¿Qué es el maqui? Es una frutita que es un árbol que era una frutita pequeña negra, que es silvestre y que estaba siempre al borde de los caminos y que es una de las que han súper explotado por este tiempo. Porque le han descubierto tantas propiedades medicinales. Sí, es todo un poco así de tendencia con los gustos de la población, con la exigencia, ¿no? Y el algarrobo también, porque ya lo habíamos mencionado, el algarrobo naturalmente es dulce, ¿no? Es una... Uno se habrá algarrobo. Sí. Hay muchos algarrobos, son muchas especies, ¿no? Pero en general todas tienen estas ¿cómo se dice? Estas vainas, estas legumbres grandes. Y se hace con la semilla. Claro que sí. Se hace con la semilla, no se come, las semillas se eliminan, pero entre una semilla y otra hay una materia seca, ¿no? Que la va uniendo. Tienes aquí la vaina, aquí una semillita, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Como cuando abres un haba que tú tienes adentro una cosa, ¿no? Entonces tú las cortas así y después las muelen, mismo con la semilla adentro, pero al irlas moliendo, las semillas las van desechando. Ajá. Y después ahí sigue el proceso. Que no tampoco la desechan porque también se podía comer después, pero de otra manera. No, para la alimentación. Animales, sí, que lo botaban, no se botaba nada. La alimentación animal, el desecho muchas veces, vaya. Entonces, es de esa pulpa de la vaina la que produce el dulzor con la que se hace la chicha. Claro. Que mira, de la algarroba viene siendo, según la variedad de algarroba, viene siendo la misma que se obtiene para hacer la algarrobina. Uh-huh. La algarrobina es un producto que antes, en los años de tu abuela y en los míos también, se vendían en forma dietética los de Nestlé en un tarrito donde venía esta pulpa molida, tostada y molida. Y se les daba a los niños para contrarrestar las diarreas, ¿no? Y ahora se preparaba también con esto lo que llaman hoy día algarrobina. En Perú, en el norte del Perú preparan algarrobina, que es el alcohol que lleva algarroba, la pulpa, el algarroba, el molido. Y a veces eso lo ponen en botella y después lo trabajan. Otras veces hacen un agregado, lo meten en la máquina y sale también algarrobina como trago. ¿Eso vendría a ser una chicha más de fruta o de carbohidrato o de almidón? No, de fruta. No, de fruta. ¿Verdad? De fruta, eso no se llama chicha. No recibe el nombre chicha porque ahí no hay fermentación, en el caso de la algarrobina. No, la algarrobina no. Claro. Es el polvo que se ha convertido en la pulpa de la vaina. Es como ¿no? alimento, claro. Claro, pero la chicha de algarrobo vendría a ser más como de fruta, ¿verdad? Es de fruta, claro, porque es un azúcar que está en la vaina, ya, pero que ya no es un almidón el que está en la vaina, no necesita ser mascada. No.
Pero si tú querías hacer de yuca, por ejemplo, tenías que mascarla. O de oca. Claro, de cualquiera de estos tubérculos, tienes que mascarla porque eso no, además eso no brotan, tampoco se puede, no producen el maltaje, el brote del grano. Claro. Entonces, también, ¿cómo hace que se fermente? Mascándola. Claro. Escuché ahora que decían esta diferencia entre la chicha de jora, que es del maíz germinado, pero entiendo entonces que también se puede hacer una chicha de maíz que no ha germinado o que no ha brotado. Pero tienes que mascarlo. Ajá. O echarle algún fermento. O da una... Porque también eso hace la gente, ¿eh? Compra incluso los cubitos de levadura. Hoy día, en ese tiempo no se podía, pero hoy día tú compras un cubito de levadura, se lo echas ahí y te va a ayudar a la fermentación. Sí. Y si le echas azúcar, te va a subir el grado. Es decir, hoy día se hace cualquier cosa. Sí. Ahora, una cosa también, cuando hablaban de la propiedad alimentaria de la chicha, en el líquido, no alcohol, en el resto del líquido que hay donde está la chicha, también hay sustancias nutritivas. Incluso antiguamente se hablaba de la maltina, ¿no? ¿Cómo la llamaban? La malta, que es una chicha, es una cerveza oscura que tiene poco grado alcohólico, pero que tiene muchos restos del alimento original, de la cebada original. Entonces eso también es un alimento. Entonces lo mismo sucedía con la chicha de maíz o las otras chichas de grano, que en el líquido habían alimentos. Elementos nutritivos que complementaban, porque el alcohol en el fondo es una caloría, como dice Oriana, vacía. Te da energía, porque es una caloría. Pero no es un alimento, digamos, una persona que no puede vivir solo de alcohol. Pero lo que va alrededor, digamos, en el resto del líquido sí que te contribuye a tu alimentación. Qué interesante. No es solo una suma de calorías, alcohol, lo que hay en la chicha, porque además hay otro tipo de componentes que vienen del grano, que más o menos espeso, aporta más o menos energía a la alimentación, a la persona. Es lo que tú decías, por ejemplo, de la chicha. La chicha, el grano que se hace el maltaje por la saliva, la masticación, presenta ciertas características frente a la otra chicha. Esta chicha, como la estoy señalando, tiene menos grado alcohólico, es salivada. La chicha que ha hecho brote, esa chicha tiene mucho más grado alcohólico y tiene más definición en el color y el sabor, porque el brote le da esta identidad, se podría decir, esta definición, ¿no? Es muy diversa, las personas que lo prueban lo dicen, ¿no? Y casi la mayoría prefiere la que es más fuerte. Es que el brote, en el fondo, es una transformación del albúmin, el endocarpio de la semilla se va transformando, le va aportando alimentos al brotecito, ¿no? Entonces ahí va produciéndose la transformación en azúcares, digamos. Por eso es que fermenta mejor y produce más grado alcohólico. Hay un cambio al brotar. Lo que era almidón puro de la semilla se va transformando en la plantita, ¿no? Y esa plantita es la que después hay. El brotecito en el fondo es una planta. Es una plantita en ciernes, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Es un milagro! Sí, milagro no, dejémoslo milagro. Pero es impresionante cómo a partir de una misma semilla, solo con un proceso de transformación, se pueden dar tantos cambios químicos que afectan tanto al sabor y al alcohol. Claro. Sí. ¡Qué interesante! Habíamos conversado algo sobre la fermentación, las recetas. Es difícil, en el libro están explicadas, pero es difícil dar recetas, sí, porque no existen recetas. Porque además las mujeres, cada una, antiguamente, estamos hablando siempre de lo tenían sus secretos, como dice Oriana, como siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué la torta de la señora Isabel le queda mejor que la torta de la señora María? Igual como me dijo. La hago igual, pero las pasas se me dan al fondo, por decir algo, un chiste que le ha pasado a una señora amiga. Si la hacemos igual. Que estaba convencida que nosotros nos guardábamos el secreto. Que Oriana tenía un secreto. Pasa, no se iban para abajo. A nosotros nos iban todo el queque, ¿no? A ella le quedan todos arriba. Oye, ya han pasado como 10 años, y una vez leo en una revista de que si tú no lavas las pasas se quedan arriba. Si tú lavas las pasas, se te van. Se disuelven en la masa. Toda la mezcla. Y yo las lavaba, siempre he lavado,
y me daba este resultado, pero yo no lo sabía. Decía, Stacy, te juro que te estoy diciendo la verdad. Pero no claro, creía. ¿cómo se le va a ocurrir que la otra señora no lava las pasas antes de echarle al queque? Claro. Ella sí, y se cae arriba. Lo que además higiénicamente no es recomendable, pues, conviene nada. Bueno, No, pero... mira, es importante también en esto de la chicha, a lo mejor para el caso chileno, ¿no? Porque aquí cuando tú en Chile hablas de chicha, se refieren solo a vino de uva y de manzana. Cuando tú vas al sur, todavía la indígena mapuche sobre todo, que preparan el mudai se llamaba en lengua mapudungún, se llamaba la chicha. Te hacen el mudai y no lo llaman chicha, lo llaman mudai, pero desgraciadamente lo hacen de trigo. El trigo llegó con los españoles. Pero al final, por lo menos le han conservado el nombre. ¿Qué otros nombres se utilizaban en América antes de los españoles para decir chicha? ¿Y de dónde viene el nombre chicha? El nombre chicha viene del Caribe. Algunos dicen que de Panamá, otros dicen que de las islas. De Taino. El hecho es que los españoles la probaron de maíz, la chicha de maíz, la probaron en algún punto, digamos en Panamá. Ahí habían los indígenas que hacían no me acuerdo el nombre que está en el libro, le dan un nombre, chicha. No era exactamente así, pero... Y después los españoles viajaban hacia el sur, en su invasión, avanzaban, y llegaban a un lugar y estaban los indígenas y le daban a beber, a brindar la chicha. Ellos probaban y decían, es chicha. Así entró el término. Pasaban al otro país, más al sur, llegaban a Perú, probaban, es chicha. Llegaron a Chile, Argentina, probaban, es chicha. Y así se generalizó la palabra. No es palabra quechua, los quechua llamaban asua o asua tiene otros nombres. Los mapuches le llamaban mudai o puelper también según el grado. Los mapuches tenían un grado, es así, según los grados alcohólicos. Y en fin, las chichas ceremoniales están en este libro que se llama de Huamampoma. Entonces, lo que yo podría señalar y que es notorio es que el libro está hecho sobre Chile. Y las especies que nosotros pesquisamos que se utilizaban para hacer chicha fueron cerca de 60. ¡Qué locura! Claro, y después a señalar también que cuando vinieron los españoles con su cultura, trajeron tantas nuevas especies que se incorporaron rápidamente porque aquí en este país nuestro hay un clima mediterráneo que era muy favorable a estos cultivos. Entonces durazno, pera, manzana, aquí, ¿no? Y todas estas frutas rápidamente fueron asimiladas por la población, y son bastante ricas. En esto no eran tontos, ¿no? Y hicieron sus plantaciones y empezaron a consumirlas, que sí que ellos rápidamente también tuvieron chicha de pera, de manzana, de membrillo, de uva, y que después en el tiempo se ha generalizado tanto a permanecer solo como chicha prácticamente en el comercio aquí en nuestros días, como chicha de uva. Y en el sur de Chile, la chicha manzana, que viene a ser casi una característica hoy día en Chile de preparar chicha de manzana, de unas manzanas acres particulares que cultivan allá en Chiloé. Entonces te ofrecen chicha manzana que ahora venden envasada en botellas con chicha manzana, porque es una buena cosa, sí, o sidra la llaman, pero es un chicha. Es bien interesante eso, porque hay una señora que hizo un trabajo justamente sobre las chichas en Chiloé, y cuando se vendía la propiedad, los manzanos que estaban dentro de la propiedad se vendían aparte, porque el manzano era la materia prima para hacer la chicha. Entonces la persona, yo te vendo mi pedazo de terreno, pero esos 3 manzanos que están allá, yo vengo todos los años y los cosecho, no te los vendo con el terreno. Y claro, y eso subsistió mucho tiempo después. Hay un señor que se llamó Munster, que él recorrió la Patagonia desde Punta Arenas hasta la zona mapuche, dijéramos, y él en su relato, que es bien interesante verlo, eso pasó a mediados de los 800, de 1800, él llega hasta los indios manzaneros. Resulta que el manzano se había solo asilvestrado y se había reproducido autónomamente. Habían áreas enormes en la Patagonia chilena argentina donde habían manzanos,
naturalmente crecían ahí. Y la gente de ahí, los mapuches eran mapuches también, ¿no? De un grupo especial, pero mapuches siempre, ellos los llamaban los indios manzaneros, porque ellos producían cualquier cantidad de chicha para los pueblos vecinos también. Entonces, cómo se fue naturalizando la costumbre, ¿no? Y desvirtuando a la originaria, porque hoy día Se abandona. poquísima gente te hace una chicha de maqui, nadie hace chicha de frutilla, en fin, Sí, ya pero se- todavía eran buenos, todavía eran unos Muy pocos. buena. ¡Qué delicia! ¿Nos pueden contar un poquito sobre las chichas de frutos de palma? ¿Cómo funcionan? No, yo lo conozco porque me intereso, pero así nomás. Pues. Bueno, en Chile existe una palmera, ¿no? Sí, pero no Existe así, sí, sí, pues amor, la llaman, incluso la llamaban wine palma. sí, pero La llamaban, los primeros que llegaron aquí le llamaron wine palma, es decir, palma sí. del vino. La palmera chilena crece muy lento. Es la palmera que crece más al sur en el mundo, más austral, dijéramos, Oh. Yubaya chilense. Y esta palmera, para poder sacar la miel que produce, hay que cortarla. Es de la savia, la savia del árbol, lo que se ocupa. Que es un azúcar, entonces obviamente fermenta. Y esto hizo, cuando llegaron los españoles, se estima que habían unos 10 millones de palmeras en Chile. Actualmente quedan unas 300.000. Ujú. Eso, Se cortó porque además se hacía miel de palma, es decir, esta savia la hervían hasta que se concentrara al punto de miel, dijéramos. Una parte se hacía chicha, se hacía la bebida, dijéramos, fermentada, y la otra también la hacían. Entonces se destruyó tremendas áreas. Además de que el coquito, que es la fruta, es un coco pequeño, ¿eh? Ujú. Siempre con la Isabel discutíamos esto. Se reía porque el coco de la palma. A ella me decía, no, aquí las palmeras tienen unos cocos grandes, usted tiene un coquito chico. El coquito este es muy rico en materia grasa, es sabrosísimo. Le decía yo, no es desabrido. Ajá. Este coco se lo han siempre consumido. Cuando el árbol lo produce ya verde, la gente lo empieza a comer. Y después seco, ya más sabroso también. Y lo usaban en las pastelerías. Tenía un uso casi industrial en alguna época. Esto también contribuyó a que las palmeras casi desaparecieran. Bueno, es una historia tremenda, porque Sí. como te digo, es una... Bueno, y con las otras palmas debe ser parecido. Yo no las conozco, las No, palmas. lo que yo puedo decir es que lo que he visto afuera, y me había acordado de la palma nuestra, porque como es una sola, hay dos. Esta que estamos diciendo, la Yubaya chilense, y otra que se llama Juania, que viene de la isla Juan Fernández. Que es la única isla que tiene palmeras. Sí. Entonces, en otro lado, yo he visto las palmeras tienen un crecimiento diverso. Algunas son rápidas, se hacen palmeras grandes. Entonces, las que son para aceite, como las que las sacan para hacer líquido, savia, para chicha, digamos, ellos le dan otros nombres. Ellos en el tronco hacen corte con machete y reciben en el recipiente la savia. Ujú. Entonces la van recogiendo los tiempos que dan y hacen su chicha. Y es muy apetecida. Ujú. Las plantas de las palmeras aceiteras, ellos dan aceite, ¿no? Sacan el aceite de los coquitos. Ujú. Y ese aceite es muy apreciado, ese aceite. Sí, pero también la han criticado tanto porque ahí en África han habido unas plantaciones tremendas. Monocultivo. Pasa mucho en Ecuador también, sí. 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 La otra planta interesante que no es aquí en Chile había poca es el ágave, Ujú. del cual los mexicanos hacían el pulque, que es Claro. la bebida. Que no es tequila, porque el tequila es un destilado. Ese es otro ágave. Los destilados, en América es importante también decir que los destilados, en América prácticamente no habían destilados, porque no habían alambique. Alambique es palabra de origen árabe. Casi todas las palabras que terminan alhambra, que empiezan con al, son de origen árabe. Ajá. Y entonces, esta fermentación de la savia del agave se podría considerar una chicha también. Es una chicha. Sí, claro. para nosotros, los conceptos nuestros, sería chicha. Es una bebida fermentada. Porque es fermentada, ¿no?
Se llama pulque. Sí. ¿Tú qué dices? ¿Qué nombres hay? Pulque, no se llama chicha, se llama pulque. Claro. Aquí también nosotros tenemos algunos nombres para algunas especies vegetales que hemos conseguido en el tiempo, así investigando en el puesto, ¿no? Pero no son tantas y ya están muy de modé, ¿no? Sí. Las frutas ya casi no. Antes sí tenía razón, pues. Ahora que existen caminos para llegar a todos lados y que casi todos tienen auto y todos ensuciamos el ambiente, vamos a todas partes felices o cualquier tontera por allá o por acá. Y llevamos así mismo. Claro. Ahora con estas posibilidades, para las personas que nos escuchan y que quisieran experimentar hacer sus chichas, entonces cualquier almidón y cualquier fruta que contenga dulce o savia podría transformarse. El almidón tienes que maltear. Si es grano tienes que maltearlo. Claro. Si no, la otra alternativa es agregarle levadura. Claro, germinar o masticar. Esos son los. O agregarle levadura cerevisiae, ¿cómo se llama? Saccharomyces, cualquier levadura que tú compres en un mercado. Entonces esos son así, si tú tienes cereales u otro grano. Quinoa, por ejemplo. La quinoa, quinoa podría ser. De todas maneras. Se hacía chicha de quinoa, se hacía chicha de papa, se hacía chicha de todos los pseudo cereales americanos. Teníamos de nosotros varios cereales que desaparecieron, el mango, por ejemplo, bromo. Se hacía del bromo. Ah, de ese no sabía. No, es que son cereales que crecían en el sur de Chile. Se perdieron estos cereales. Que se perdieron, desaparecieron cuando vino la invasión, claro. Fíjate que el bromo mango, que es una especie de el segundo cereal de América, dicen algunos, después del maíz. Wow. Existen dos plantas en herbarios. Una está en el herbario de Santiago y la otra está en el herbario en París. Porque Claudio, un botánico que vivió aquí en Chile, que era francés, él lo encontró cultivado en Chiloé, el mango, todavía cultivado. Es una de las últimas reseñas que existen del cultivo de este cereal. Después desapareció o se asilvestró, o hoy día podrían tal vez con los restos que existen hacer un análisis del DNA y saber qué relación tiene con el bromo silvestre que se encuentra en el campo. ¡Qué locura! Claro, desapareció. Si tú el maíz no lo plantas, el maíz desaparece. El maíz no tiene capacidad, se domesticó tanto que no tiene capacidad de reproducirse autónomamente. Claro. Sin el hombre, una planta que sin el hombre desaparece. Qué historia tan linda, ¿no? Como hay una hermandad con el maíz tan fuerte. Sí, tremenda. Y eso que América llegó mucho después que México, porque en México el maíz se domesticó en México. De hecho, en Chile se calcula que llegó al sur de Chile, digamos, se llegó alrededor del 500, 800. Ah, más tarde, bastante tarde. Sí. Bastante tarde, claro. El problema es que sus propiedades lo hicieron que invadiera el sistema. Y la comodidad, porque plantar un maíz, ¿están hablando del maíz? Claro. El maíz que da 2 o 3, a veces 4 panojas, claro, que los sacas con facilidad, que no es lo mismo que estar cosechando quinoa. Sí, que es mucho más demandante, ¿no? Claro, y además tiene que sacarle la cascarita, porque la cáscara es amarga, tiene que limpiarla. Y después, ahora está muy bien, porque la quinoa se está vendiendo muy bien ahora, porque vale 3-4 mil pesos $3-4 el kilo. Es un estímulo para el que cultiva, porque antes imagínate, poco conocida, poco aceptada, poco mamó, en el norte nomás del país, casi desconocida en el centro y sur. Ahora con esta divulgación de sus valores nutritivos, tanta gente hace el esfuerzo por comprarla porque es bastante cara como se vende, si quieres para el bolsillo, pero si uno considera todo el trabajo que requiere, está en un precio justo. Es como las papas hoy día para nosotros, estando las papas. Imagínate que las papas acá eran muy poco conocidas, apreciadas por las mismas personas que venían de fuera. Nativas del norte. Del norte. En Chile hay muchas papas en el sur. Pero aquí estamos 15 región la nuestra, 15ª región. Que es lo más al norte casi de Chile, ¿verdad? Es lo más al norte. Era la primera, pero después hicieron unos cambios por ahí, quedamos 15, ¿no? La lógica es la primera. Entonces, es la época en que circulaban poco los artículos
de consumo, porque a mí no eran malos, eran pesados, no, la gente no mostraba interés por consumirla. Entonces mucha semilla se perdió en ese momento. Y esa semilla se revaloriza ahora porque han encontrado que están ricas en antocianinas, en otros principios que permiten proteger al organismo, sobre todo en la vejez, ¿no? Que facilitan, digamos, un mejor vivir. Y ahora se están vendiendo carísimas las papas. El doble que las del sur de Chile, claro. Y a veces 3 veces el precio de las del sur. Claro, porque todo es una oferta y demanda. Y de moda también. Y la tendencia de la moda, en algunos casos se justifica, claro, plenamente, que las personas, en vez de arroz, todos los días arroz, coman su plato de quinoa, no hay donde perderse, ¿no? Pero es también hasta que no aparezca otro producto y nos colonizamos con el otro. Sí, es toda esta lucha para comer más diverso también, ¿no? Ojalá que no sean... A mí me parecen interesantes que vengan estas modas para que se queden. Que siento que en Ecuador ha pasado con ciertos productos, por ejemplo con el chocho o lupinus, que no se acostumbraba a comer tanto por un relego cultural, pero ahora es muy común en nuestros platos y ya está dentro de la cocina cotidiana. Y tengo esa esperanza de que si es que introducimos el conocimiento de la nutrición y la importancia de nuevas especies, de las especies prehispánicas que nos aportan tanto, podamos enriquecer, ¿no? Y diversificar esa dieta. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Además que son cultivos, bueno, pasamos un poquito al tema de nuestro otro libro, que son las plantas alimentarias, ¿no? Por favor. El problema es, resulta que 2/3, el 60, me parece que son 60% de los alimentos del mundo, está concentrado en 9 especies. 9. La caña de azúcar, que es lejos la primera. No. Sí, es lejos la primera. Entonces, bueno, pues en todo caso, son 9 especies. Las que se llevan está el arroz, está el maíz, el trigo. Pero en todo caso son 9 especies, se llevan el 60 y tantos, 2/3 prácticamente de la producción alimentaria del mundo. Cuando tenemos 6.000 especies alimentarias. Entonces, están desapareciendo las otras, porque y además dentro de estas pocas especies, estamos concentrados en pocas variedades. Exacto. Lo que es tremendamente peligroso. Malísimo. Sobre todo porque ahora que estamos bien avisados del cambiamiento climático, es muy posible de que... Te voy a contar algo, ¿te puedo contar algo? Por favor. Mira, como estamos nosotros con las raíces estamos trabajando, pero ahora en este tiempo estamos con las papas porque es un rubro tan grande, tan importante y tan vital. Y tenemos preocupación por la erosión genética. Uh-huh. Resulta que el año pasado se perdieron muchas cosechas. Este año, muchos perdieron muchas cosechas. Siempre en la región nuestra, ¿no? Precordillera y el camino altiplano para allá. Se pierden porque los cambios climáticos se están produciendo de manera tan brusca y han producido una transformación un poco en todo. Resulta de que antes ellos veían la migración de los pájaros en tal y cual lugar, en tal y cual tiempo. Las flores, las plantas, los astros, todo está diverso para ellos. Entonces, las señas que dicen ellos, cuando tú sumas que las flores están amarillas, que es una compuesta, que crece a ras del suelo, grande, hermosa, o que crece, o que no creció, o que está a destiempo, u otra que apareció que no le correspondía. Una mezcla, un desorden de la naturaleza tremendo. En los animales, en los vegetales, en cómo te cae o no te cae la lluvia. Son verdaderos torrentes que destruyen las tierras donde ellos trabajan. Entonces ellos antes juntaban todas las señas, floreció tal, estaba acá, vino el pájaro, hizo su nido arriba, que sí que va a ser un año seco, eso no lleva, ¿entienden? Suman todas las señas. Ahora no tienen señas, ellos están así, con la duda si metemos o no la semilla, porque a lo mejor viene la helada, las mata y perdemos otra vez la semilla. Entonces es una cosa para nosotros de mucha preocupación, de una enorme preocupación, porque las señas no nos están funcionando. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es el momento justo de plantar? Mira, está este librito. Es un libro muy bueno. Se llama Señas y Señaleros, de la Madre Tierra. ¡Qué belleza! Agronomía andina.
Este libro es una recopilación de las señas. Sí. Lo escribieron unos señores aquí, un sacerdote que se llama Juan van Kessel y otro que vivió muchos años por estos lados, holandés, y hace una recopilación de cómo, ¿qué te voy a decir? El pajarito que canta tal época. Eso. Cuando canta el pajarito hay que sembrar. ¡Qué Así belleza! como hoy, hasta el día de hoy se sabe que tú no puedes plantar o sembrar cuando está el cuarto menguante de la luna. Tienes siempre que plantar con el cuarto creciente. Eso hasta el día de hoy se sabe. Cuando la luna. Pero además de eso, eso es una marca. Pero además hay otras marcas que da la naturaleza. Cuando florece la papita de los gentiles, que es la papa de los antiguos, La de los sapos. yo puedo poner, de los apus, de los cerros tutelares, yo puedo poner la papa porque floreció la papita de los gentiles. ¡Qué lindo! Si no florece la papa de los gentiles, no puedo ponerla. No es exactamente así, pero estoy dando ejemplo para entender el sentido. Entonces, esas señas, como ahora la papita, el año pasado prácticamente no hubo papas gentiles, porque el año fue muy malo. Trastorno. Entonces desaparecen las señas, y si desaparecen las señas, la gente no sabe cuándo sembrar. Y planta, y viene la helada y se le mueren las plantas. La semilla. Y pierden la semilla. Y es gravísimo en el caso de la papa también por lo que decían de la erosión genética, ¿no? Que Exacto, generalmente exacto. se siembra, supongo que es lo mismo en Chile, que se siembra la papa directamente y no hay necesariamente un cruce genético del fruto de la papa. No, por supuesto, la semilla es una vegecultura, se llama, un cultivo vegetativo. Vegetativo. Ah, claro. Sí. Incluso hay papas que son triploides y que son naturalmente, la semilla es, ¿cómo se dice? Es estéril la semilla porque es triploide. Entonces, la única manera de reproducirla es a través de las mismas semillas, de las mismas papas semilla que se llama. Claro. Se seleccionan las del medio, las ni muy grandes ni muy pequeñas. Esa es la que sirve para las semillas, se guardan y al año próximo se siembran esas. ¿Cuál es la triploide? Es un nuevo término para mí. Diploides, normalmente todos somos diploides, ¿no? Mitad de los cromosomas del papá y mitad de cromosomas de la mamá. Generalmente. Las papas tienen un desorden tremendo, un promiscuo, digo yo, son promiscuos. Porque tú tienes diploide, tienes triploide, tienes tetraploide y tienes pentaploide. Es decir, 5 padres o madres. 5 pares, padres, No, padre, no. 5 pares de cromosomas. Ajá. 60 cromosomas. Porque la papa normalmente tiene 12 cromosomas, la diploide tiene 24, pero la papa más corriente que encontramos en el mercado es tetraploide, tiene 4 pares, tiene 48 cromosomas. Ajá. Claro. Pero resulta que hay muchas papas, las primitivas papas eran diploides, las papas primitivas eran diploides. Más resistentes al frío, a la enfermedad. Claro. Pero es decir, hay todo un la palabra promiscuo, se mezclan entre ellas de una manera tremenda. Y lo más increíble es que se mezclan las silvestres, hibridan con las cultivadas. Pero ahí es reproducción sexual, dijéramos, ¿no? Silvestre con la otra porque son las florcitas con el polen. Entonces dicen que las diploides eran un poquito más fuertes y resistentes, y estas, ¿cuáles son las ventajas de las tetraploides? No es que sean ventaja, no es que sean ventaja, es que así son, porque hay diploides, hay cualquier cantidad de diploides, muchas variedades de papas diploides, hay muchas variedades de papas tetraploides, que son las más corrientes, las que conocemos nosotros, pero es que es un mundo tremendo el de las papas, daría para hacer una conferencia entera, que la podemos hacer otro día. Me encanta. Porque resulta que existen 2 grandes grupos de papas, que son las tetraploides, digamos, las andigenum, que son las del andino, del mundo andino, y las tuberosum, que son las del sur de Chile. Y no es que queramos ser solo del sur de Chile, lo que pasa es que son de día largo, porque en el sur de Chile los días en el verano pueden tener hasta 14 horas o 15 horas, el día largo. En cambio, aquí en la zona alrededor del Ecuador los días son siempre cortos, nunca demasiado largos y nunca demasiado cortos. Entonces, si tú te sacas una papa de aquí y te la llevas al día largo, no te va a tuberizar, no va a ser papa. Y es una cosa tan increíble que cuando nosotros estuvimos ahora en la zona del Salar, hay un pueblo X que se llama Socaire. El señor que está más abajo en un pueblito que se llama Cámara, había ido a buscar las papas a Socaire, las plantó en Cámara, el primer año la anduvieron, el segundo año no le hicieron tubero. ¿Cómo subir? 500 metros más abajo, 500 metros. Esas son específicas.
su rango hasta aquí, hasta aquí. Esa franja de altura. Claro. Si tú la bajas, ya no hace. No. Si tú traes una papa de la precordillera aquí chilena y la pones aquí en Arica, te va a dar el primer año papa, el segundo año te va a hacer tubero. Y lo mismo es que la papa del sur. Claro. Que la traen aquí el primer año, le dan tremendas papas. El segundo año, una papita chica ya no vale. Y la otra cosa sumamente grave de la papa es que la papa tiene su tiempo, la semilla tiene su tiempo. O sea, en este lugar, aquí crece esta variedad, aquí. Pero yo no la puedo tener seguramente aquí más de 3 años, porque las papas la semilla va sacando más chica, se pierde la semilla. Yo tengo que buscar un amigo, un vecino que viva acá, para traerla de aquí a acá y siga produciendo acá. Y yo le doy las mías y él me da las mías. En la misma altura, digamos, en el mismo rango. Sí, no, pero es el intercambio dentro, la misma variedad, pero hay que intercambiar, porque si yo no puedo tener permanentemente la misma papa. Claro. Ya, pero otra cosa que te quería decir, que Arica es la única región de Chile, no, todo el norte dijéramos, que tiene papas andigenum. En Chile se ha estudiado mucho sobre la papa tuberosum, la que está, dijéramos, de La Serena al sur, la de día largo. Hay mucho, hay grandes bancos de germoplasma ahí, no te riesgo aparentemente. Pero la papa de acá es como la boliviana y la peruana, pero nosotros somos pequeñitos. Entonces está desapareciendo aquí la papa andigenum en Chile. Y por eso que nosotros la estamos estudiando. Es como tratar de preservar dentro del país un tesoro que es nuestro. Ya aquí estamos casi al apocalipsis, porque oye, nosotros lo vemos sumamente peligroso como está. La gente va perdiendo su semilla. Nosotros el otro día hablamos con una señora así, dijo, pero ella fue otro problema, se enfermó cuando llegaron las papas de la cosecha, no pude cosechar las papas a tiempo y las papas se las comieron los gusanos. En el campo. No las pudo arrancar. Se quedó sin semilla. Porque se cayó y se quebró una mano. Y no pudo ir a trabajar. Hubo que se la sacaran. Porque además toda la gente que está arriba, que trabaja esto en altura, porque esto se hace a 3.000 metros, son todos viejos. Están quedando puros viejos. Puros viejos. Y los que no son viejos son señores que vienen de Bolivia, pero familias que vienen de Bolivia o de Perú. Que trabajan con ellos. Porque allá todavía hay gente joven que hace esto, pero los jóvenes chilenos no quieren ir a trabajar la agricultura. Fíjate, son los cantos de sirena de las ciudades, ¿no? Que tienen el cinema, tienen esto donde se va a bailar como loco. Las discotecas, tienen los servicios alimentarios, los centros, ¿no? El supermercado, el mall. Tienen barbería, porque ahora les gusta hacerse la barba. Barbería. Entonces, ¿qué se hace? Sí. La gente que trabaja allá, a la hora que antes que cierre, el día antes, están partiendo de vuelta a la ciudad. Es una desgracia. Y hay un descuido también, porque si hubieran medios de comunicación más fáciles al interior, a lo mejor la gente podría estar de lunes a viernes y bajar a la ciudad el sábado y el domingo. Pero hay pueblos donde son 2, 3, 4 viejos. Nosotros conocimos un señor, se llamaba ¿cómo se llama? ¿Se murió? Don Ricardo, en un pueblito. Él tenía una papita que todo el mundo decía que estaba extinguida. Él tenía 4 plantitas y las hacía todos los años. Él la cultivaba todos los años, nosotros lo vimos, le hicimos la foto. Teníamos nuestra papita en Camca para la colección nuestra. Se murió Don Ricardo. Y a la papa le entró gorgojo, que sí que se murió aquí la papa. Se acabó esa variedad. ¡Qué tristeza! De una fragilidad tremenda. Eso, porque depende de este señor viejito que estaba como en los 90 años. Y que además la gente no le gustaba tanto esa papa, decían, pero era una papa que él decía, no precisa agua, no precisa nada, esta papa sale y está ahí. Solita. No la mata la helada. Era resistente, pero no sobrevivió a su vida. Bueno, oye, Danielita, yo te quería conversar algo que me has preguntado. Cuéntame, Oriana. Creo que te puede interesar. A mí me parece una cosa muy bonita. Verás que tengo la garganta tan dañada, oye, porque nosotros nos dio el COVID. Y esto es como una continuación. Me bajan un acceso de todo, así que me disculpo por eso. Resulta, esta parte bien importante está relacionada con la mujer, ¿no? La mujer
cumplía un rol determinante en la preparación de la chicha. Es una actividad que le daba tanto trabajo, que la obligaba a esforzarse tanto. Ella cosechaba, trasladaba, molía, masticaba, fermentaba, ¿no? Con otras mujeres, porque cuando eran ya fiestas grandes, se juntaban las mujeres para hacer esta actividad en común y se avisaban qué cantidades de cereal iban a juntar, dónde lo iban a juntar, cómo se iban a organizar para moler y hacer el maltaje. Resulta de que no era una tarea fácil, pero ellas tenían esta sabiduría porque sabían justo el tiempo que fermentaba, lo que tú preguntabas, la exigencia, se la conocían bien. Y lo bonito de todo esto es que esto que era tan fuerte, de tanta exigencia, le permitía a la mujer tener un rol determinante y un poder, aunque no se notara. Porque cuando no había chicha en la casa, el marido si le quería pegar, le pegaba, pero ella tenía ese poder. Y esto era una atracción. Ya, vuelvo atrás y después retomo esta idea. Resulta que las mujeres se comunicaban y formaban su redondela, en donde estaban sobre todo las viejas, pero también las niñas jóvenes. Entonces las viejas era el momento que le informaban a las niñas lo que podían, debían o no hacer, y les enseñaban las canciones antiguas. Y ellas se consultaban, se confiaban, se confidenciaban ritmo del canto, llevan un ritmo. El mortero que molía con unas que cantaban. Entonces era un momento, un repaso de espacio para ellas, un recreo para ellas, un lugar donde ellas obtenían información y se robustecían como género. Esas cuantas preguntas o dudas sobre la maternidad o no maternidad, qué hacer, me caso, no me caso, etcétera. ¿Cuántos matrimonios se habrían arreglado? Claro. Entonces, esto es una parte bellísima, casi nadie lo toma como en cuenta. Y a mí me pareció que era lo más lindo que le pasaba a la mujer, que se podía reunir con estas otras con más libertad, con más tiempo, para ellas, ¿no? Ya. Lo otro, en relación a lo mismo, la mujer, ¿por qué tenía poder? Porque ella era la que determinaba qué grano, cuántos granos y cómo se hacía, porque lo sabía. Eso exigía inteligencia de cálculo. No es cualquier cantidad, no. Después, el hombre se sentía orgulloso de su mujer si las chichas salían buenas. Y eso a él le daba prestigio. Y dentro de los mapuches, que podían tener hasta 4 mujeres, él tenía una fortuna. Porque al tener prestigio e invitar a alguna gente a sus fiestas, podían hacerse negocios. ¿Entiendes? Entonces era un aspecto muy importante en la economía. Qué interesante. En la guerra también. Y en la guerra también. Háblales tú de la guerra. Porque detrás los mapuches fueron muy guerreros, ¿no? Se sabe esto. Hasta ahora, ¿no? Tuvo que llegar la república, pero tuvo que llegar la república para derrotarlo, porque los españoles ellos firmaban sus acuerdos con los españoles decían, hasta aquí llego yo. Ellos tenían su guerra, y detrás de la guerra estaba la mujer, detrás de los que combatían estaba la mujer con la chicha. Claro. Entonces, entre medio, el indio bajaba, se iba donde estaba su mujer, se pegaba su traguito de chicha y volvía. Claro. Era toda una logística de las mujeres. Claro, era una logística, siguiendo. Sí. Luego iba a buscar municiones y a buscar chicha. Y a refrescarse un poco del fragor, ¿no? Porque piensa que era una pelea a cañonazos, pues no era cañonazos que se daban en ese tiempo, era una pelea cuerpo a cuerpo prácticamente. Nada, cuerpo a cuerpo, no andaban a caballo nosotros. Claro, no andaban a caballo, pero no todos tenían caballo. El asunto es que eso es, pues, entonces era parte, como dice Adriana, del... No, y es que es sumamente importante, que también lo reconocían los españoles, lo que es bastante notable, porque reconocer era muy poco. El que estaba haciendo la guerra, le bastaba a él una cantidad de harina de maíz. Tostada. Y un pocillo, un utensilio con agua. Porque el guerrero en cualquier parte se paraba en el cuenco, así, el agua con la harina, se lo tomaba. En cambio, los españoles tenían que andar casi con un cocinero, con esto, muy aparatoso todo lo que tenían que llevar y pesante. Entonces, una cosa que ellos reconocían, la ligereza
del mapuche con su forma de vida y de enfrentar la guerra, para que veas. Qué importante es y ha sido, ¿no?, en nuestra cultura. Me encanta el tema de las chichas, creo que es tan importante rescatar y volver a consumir. Por suerte, en Ecuador estamos teniendo algo de resurgimiento y es lindísimo cómo nos podemos volver también guardianes de esas especies, ¿no? Finalmente, con todo este contexto que estamos hablando en este momento de preservar las especies, de volver a sembrar, de conservar ciertas semillas, para que no solo la demanda exija como más producción, sino que se conserve en el tiempo, ¿no? Claro, que se conserve. Complementariamente a la chicha, en la ceremonia siempre iba la hoja de coca. Cuando se echaba en el canal, te decíamos, se hacía la chaya en el canal, también se echaban las hojas de coca. ¿Hay algún otro ritual que les haya parecido impresionante con la chicha? Bueno, toda la parte del poder, pues todo el poder. No te olvides que cuando se producía ¿cómo se llama? El Inti Raymi, creo que es la fiesta del sol, sí. y cuando salía el Inca con sus princesas, y entonces siempre venía con 2 vasos de chicha, de bebida fermentada de maíz, uno para servir y otro para tomar. Era todo un ceremonial. Por eso yo hago la asociación con Cristo, ¿no? Yo no soy cristiano, que quede claro, pero hago la asociación cuando Cristo dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre. Le atribuyó un valor simbólico al vino. Entonces, ¿por qué nosotros podemos ver mal el valor simbólico que tenía la chicha, que era el vino, entre nuestros pueblos? Se usa hasta el día de hoy, el sacerdote cuando hace la misa, toma el vino, ¿cierto? Es un ceremonial de tomar la bebida fermentada. ¿Por qué no lo podemos entender en el mismo sentido? Y esto está en el libro nuestro, está ilustrado con dibujos, ¿no? Aquí dice, Don Juan Capcha, indio tributario, gran borracho y enemigo de los cristianos. Tiene 4 indios en su pueblo. Y en los dibujos aquí aparece a un lado el vino añejo y la otra chicha fresca. Qué locura. En la garrafa, ¿no? Más allá la que tienen estos unos dibujos que son increíbles, ¿no? Y aquí dice, junio, Cusquiquilla. Ese mes hacían moderada fiesta del Inti Raymi y se gastaba mucho en ello y sacrificaban al sol. Y aquí aparece el indio, el inca, digamos, tomándose su vaso de vino, o de chicha. Población nativa mejor que indio. Bebe con el sol en la fiesta del sol. Bebe con el sol, es decir, se celebra el sol. Oye, pero sí, esa cosa a mí me parece increíble. Es como en cierta medida se los condenaba, ¿no?, a la población nativa por tomar su bebida propia, y ya vemos si es preparada como corresponde, es un buen alimento, porque le permitía a él superar sus dificultades y hacer sus trabajos. Pero si tú te trasladas a lo que hacemos todos los comunes, en las ciudades y en todos lados, a todas las costumbres, tú llegas a una casa y te invitan algo, ¿no? Vas a comer a una casa y tomas vino, o un aperitivo, un bajativo, y bueno, lo que sea. Si hay una fiesta en cualquier parte, se toma en todas partes, todo. Los que están en la oficina, los que están allá, los trabajadores, las partes, todos lados se toma. Pero la condena era dirigida hacia ellos, englobada en ellos, hacia ellos. Era una cosa muy peyorativa, muy antipática. Me recuerdo cuántos profesores de la universidad iban borrachos por la calle después de la fiesta. ¡Qué locura! Han considerado que estos señores, no, como ocurre que de repente hay un accidente y resulta que el que va borracho es un alto jerarca de la economía, de lo que sea, no tiene la misma connotación. Y eso es malo. Ahora, lo que es bonito entre ellos, que es hasta hoy día, así, cuando ellos tienen un acto, cualquier actividad, le dan su bebida, y ellos siempre botan una gota a la tierra, a la Pachamama. Eso en Perú, en Bolivia, en Ecuador debe ser lo mismo, en Chile lo es también. Eso está, y tú lo ves en los pueblos.
¿Qué es lo que engloba esta ritualidad de la bebida, ¿no? Que Claro. siento que hemos perdido, porque de pronto, como mencionas, Oriana, sí se consume la cerveza, el vino, es cotidiano en las casas, pero cómo la chicha era esa conexión con la tierra, con los apus, con los dioses, volver a establecer esa conexión en los rituales. Es el pago Porque- que tú Una haces, delicia. el Porque- reconocimiento. La diferencia está en la bebida industrial Claro. o en la bebida doméstica, Ujú. porque la chicha era una bebida doméstica, se hacía en casa. Y eso es importante destacar. Claro, no había una fábrica de chicha. Sí. No, Se preparaba chicha para la fiesta, a lo mejor en cantidades industriales, diríamos hoy día, pero era siempre una bebida doméstica. de baja En cambio, hoy día graduación. lo que tú vas, tú compras. Sí, y pierde un poco el sentido y toda la carga cultural, ¿no? Pero se mantiene porque tú dices del hombre, la persona está tomando, el hombre, la mujer está tomando y da un poquito y bota unas gotitas al suelo. No sé si allá todavía lo hacen, aquí se hace y yo lo he visto. Mm, Vacian unas gotitas, sobre todo cuando se está tomando al aire libre, en una sala, en una fiesta, se botan unas poquitas al suelo y después se toman el resto. ujú. Es decir, le dan primero a la tierra. No hace cosa que se quede con sed. Oye, yo quería agregar esto. Algunas personas están muy orientadas a reapropiarse de los ritos, de la ritualidad, ¿no? Y, por ejemplo, donde hay actividades así con los aymaras, que es la población con la que nosotros convivimos, en la que estamos, suponte tú un rito, porque es la inauguración de un congreso, ya. Entonces está todo ahí, ¿no? Entonces llega el yatir y hace su ceremonia con sus cosas. ¿Qué pone ahí él cuando porque hay que echar cosas al suelo? Ahí, al lado de la alfombra, o sobre la Está alfombra, pavimentado, pero igual es el suelo. el azulejo, o sea, una cosa de piso, de tabla, encerado. Y echan ahí vino tinto, ¡oh! Que mancha como diablo. Entonces, si vamos a la recuperación, tenemos que ser un poco más Consecuente. dirigido al ritual, lo que es su significación, más que al gesto. Po. Si comprar vino no cuesta nada. Po. Van allá acá, de un listreado de uno bueno sale ahí cualquier cantidad. Mira, hemos visto en la universidad haciendo esta cuestión ahí, adelante ahí, arriba de uno que una vez hecho casi toda una botella de vino. Entonces, la parte simbólica se pierde, porque es el gesto eclatante, ¿entiendes? Ujú. Eso tampoco es una cosa buena. O sea, si uno rescata, debe ser rescate lo más fiel posible al momento, a la situación, Y al sentido. y al sentido. Y a lo profundo, ¿no? Esa intención Claro, profunda. sentido. No se trata de copiar No, una no. cosa, se trata de sentir Ahora lo que estás haciendo. Ujú. Oye, lo otro que quería conversarte, ¿Hace cuánto tiempo le queda? no sé cuánto ya, pero rapidito, es que ¿por qué desaparece la chicha de las costumbres? Eso es bien importante. En el libro tú vas a encontrar un buen complemento, sobre todo porque la población, los españoles dejaron un mar de cosas malas, entre ellos mucha población desplazada, muchos migrantes, antes como castigo en algunos pueblos, otros como que lograban emigrar por sí mismos. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos ya no tenían más la chicha, que era un elemento tan suyo, tan de su identidad. No estaba en las casas, no estaba la mujer que los preparaba, estaba en una ciudad. Entonces empezaban a aparecer las picanterías. Las picanterías ofrecían siempre chicha. Y las chichas que hacían las picanterías eran comerciales, ellas no eran más domésticas. Ujú. Y habíamos hablado de la vida doméstica. La chicha doméstica era igual y se refería a un preparado, como lo hemos dicho. No, esto empezaron a meter en los toneles donde preparaban, elaboraban cualquier cantidad de otros productos ajenos, a veces semillas que eran psicoactivas, o otras veces echaban otros elementos todavía peores, como trozos de carne o pedazos de pollos, cosas así, parte de pollo, que eso te dan un resultado muy tóxico. Entonces, la chicha ya
no era más el elemento, era como que el que tomaba chicha era para emborracharse, buscarse una borrachera grande y ir a esta chichería donde ofrecían esta chicha. Y escapar de la realidad, probablemente, ¿no? Claro, eso tuvo un escape. Ahí un escape, estás solo, te falta tu identidad, no tienes, no está tu familia, un elemento frágil. Claro. Y después el hecho de que el vino empezó a crecer en producción. Entonces encontrabas vino. Entonces, entre una chicha, de esta que estamos hablando, de la chichería o la picantería, la chicha empezó a tener la competencia del vino. Entre la chicha y el vino, tú no tienes dónde perderte. Uh-huh. Esa chicha mala y el vino. Y después hay otras situaciones. Empiezan a salir las bebidas, las gaseosas, las Coca-Cola, las Oral. Una cuestión impresionante. Claro, y ahí se pierde. Entonces fue quedando como de lado y solo se conserva la chicha, por lo menos aquí en ciertas regiones donde se hace, pero es de uva. Y más al sur es de manzana. Y no hay más. ¡Qué locura! Eso forma parte del todo. ¡Qué delicia conversar con ustedes! Siempre me quedan muchísimas preguntas. Sí, estamos ya un poquito ajustados de tiempo, pero me encanta poder habernos extendido en todos estos temas que nos encantan. Y quería preguntarles antes de cerrar, ¿dónde se pueden encontrar sus libros en Chile? ¿Dónde les pueden encontrar ustedes? Si alguien quisiera establecer contacto o preguntar algo más, ¿cómo les podemos contactar? Mira, nosotros tenemos una editorial en Arica, no sé si tú sabes, que se llama Ediciones Parina, y nuestros libros están publicados con Ediciones Parina. Tenemos un distribuidor en Santiago que desgraciadamente está pasando por un pésimo momento, entonces la oferta está muy mala, desgraciadamente. Que nos molesta tanto porque hay tanta gente que nos escribe a nosotros. Claro, pues y después, ¿dónde puedo encontrar su libro? El libro sale tan y resulta que si nosotros lo mandamos de aquí, encarece tantísimo el precio. Casi el valor del Yo vi libro. el otro día en uno de los programas que recogimos de la página de las Radio Semilla, que hay una librería en Quito que estaría ofreciendo libros de manera... nos gustaría saber cómo hacemos el contacto, porque a lo mejor si le mandamos 10 o 15 puede valer más la pena, pero mandar un libro de a uno te cuesta el doble de lo que vale el libro, entonces sale o si hubiera un mecanismo. Claro, entonces, si hubiera algún mecanismo, las personas que estén interesadas, que se comuniquen con nosotros y vemos cómo nos establecemos la relación. El correo es edicionesparina@gmail.com. Sí, ella lo tiene, pero digamos otras personas que pueden estar escuchando, edicionesparina@gmail.com. Fantástico, lo vamos a poner en las notas del episodio y me parece que es una lindísima idea cómo aquí ocurrió en Quito que hay una librería que está organizándonos para poder proveer de estos libros y este material tan interesante a nivel ecuatoriano. Invito a las personas que están escuchando en otros países que se puedan organizar y contactar directamente a la editorial Parina para que puedan hacerse envíos un poquito más grandes y que merezca la pena. Claro, sí, ahora tengo entendido que ahora estaba viendo en internet hay unos acuerdos especiales que permiten parece transitar con más facilidad. Sí, ojalá. Ha sido lindo estar contigo. Igual. Es un placer. Es como decir, es una entrevista a través de la radio, pero también es tan personal porque por la relación que sobre todo que Oriana ha tenido con Daniela y con su familia, ¿no? Sí, y es tan cálido. Tanto. Yo a ustedes les agradezco muchísimo y estoy muy, muy contenta que todo su conocimiento se pueda expandir un poquito más a través de Radio Semilla. Ok. Sí, muchas gracias, Daniela. Que todo vaya bien. Igualmente, hasta la próxima. Con tanto gusto, sí. Cariños para tu abuela, una mujer íntegra.